eh, sabiendo seleccionar, cada uno puede llegar a ser el resumen de lo mejor de los otros. Pero queda aún un mérito del que urge despojarse, y es el de saber orientarse hacia lo fundamental de entre la maraña de perdiciones ocasionales. Es como el trabajo, es el resumen de lo que puso cada uno para que esto salga. Bueno, la verdad es que empezó hace mucho tiempo. Yo nací en un hogar conservador. Mi padre era un dirigente del Partido Demócrata acá en Mendoza, de modo que si una cosa buena tuvo eso, es que estuve en política siempre. En mi casa siempre se habló de política. Y como me dijo una vez mi papá, entendiste todo al revés. Pero la verdad es que me crié entre políticos, concejales, diputados que tenían un concepto que sin duda fue siendo para mí contradictorio. Por ejemplo, los pobres son pobres porque no les gusta trabajar. Y en mi casa él tenía una pequeña empresa y tenía empleados que trabajaban mucho. En mi casa había una señora que ayudaba a mi mamá mañana, tarde y noche y trabajaba mucho. Entonces como que no me coincidía que los pobres son pobres porque no trabajan, porque siempre vi pobres a mi alrededor, que era la gente que servía y que trabajaba mucho. Estas contradicciones me fueron llevando también a más preguntas y a más discusiones. Nunca fueron violentas las discusiones. Mi padre siempre tuvo la idea de que me podía rescatar. Él se equivocó, no me pudo rescatar, sin embargo fue el primero que me fue a ver cuando yo me detienen. Y me emocionó cuando recuerdo que él me dijo, cuando se enteró de las torturas y de todas las cosas que pasamos, que después voy a tomar lo que significa ser mujer en eso, me dijo, yo al final siempre conocí más a mi hija que a mis correligionarios, porque yo nunca supuse que mis correligionarios iban a ser cómplices de las torturas, de las violaciones y demás, y yo les empecé a denunciar de inmediato. En cambio de mi hija, me hablaba a mí, pero así de mi hija, siempre supe que pensaba distinto de lo que pensaba yo. De modo que la política, siendo tan importante para mí, me acompañó, por ejemplo, en mi trabajo. Yo empecé a trabajar muy joven, además fui mamá muy joven, en el Ministerio de Economía, la Dirección de Comercio, y ahí empezó todo el tema de las delegaturas. Se estaba discutiendo el escalafón en esos años, los empleados públicos siguen discutiendo hasta ahora tener un escalafón como la gente, y yo en realidad siempre me sentía de izquierda. Yo, justamente quizás por esto de que mis padres eran de derecha, yo me sentía de izquierda. Sin embargo, mis compañeros de trabajo me eligen delegada y empiezo a ir a las asambleas, y es en las asambleas donde empiezo a sentir una enorme contradicción entre mi teoría de izquierda. Me había leído a Carlos Marx, me había leído toda la revolución, digamos, latinoamericana, el Che y demás, pero mis bases eran peronistas. Y esto fue realmente un choque al principio, y tuve que empezar a leer aquello que no había leído. Había mirado, había puesto los ojos en la revolución latinoamericana, en lo que pasaba con el marxismo en Europa y demás, y no había puesto los ojos en mi país. Esto me hace abrazar al peronismo, y ya como delegada ingreso al peronismo en la Juventud Trabajadora Peronista, que fue, digamos, la rama sindical de Montoneros. Fue una experiencia maravillosa, fue el aprendizaje todo el tiempo de lo que significa ser leal con lo que te piden las bases. En realidad, la ciencia del delegado, de la delegada, es escuchar y transmitir, lo cual tiene la enorme trampa de que siempre el gobierno, en este caso era el poder, te trata de comprar para que no llevar adelante en lo que te comprometes. Y bueno, sin duda, el grupo de delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado, que caímos en su mayoría, era un grupo de delegados, la mayoría peronistas, pero también había otros compañeros de izquierda, que unos meses más o menos antes del golpe ya estábamos absolutamente identificados como de izquierda o de la izquierda peronista, y quizás esto nos salva la vida, porque cae el cuerpo de delegados completo prácticamente,
en febrero del 1976 y el golpe es en marzo. Por eso creemos a veces que nos salva la vida de alguna manera caer con el gobierno de Isabel. Isabel, todos sabemos que en noviembre ya del año anterior habían tomado las Fuerzas Armadas el poder detrás de Isabel, y ella era un muñeco que hablaba, pero tenía los milicos detrás, y tenía a López Rega, jefe de las 3A, que fue, digamos, el primer grupo brutal que aprendió a desaparecer, a torturar y demás. Soy detenida entonces en estas circunstancias con mis compañeras y compañeros del sindicato y algunos otros trabajadores de otros sindicatos, pero fundamentalmente lo más fuerte, Asociación Trabajadores del Estado. La detención fue ilegal, fue en mi casa mientras estaba almorzando con mi hijo y un compañero, también delegado de la Dirección de Arquitectura. Irrumpen en el garage de mi casa 6, 7 tipos como con barba, que no sabía, no entendíamos bien, comiendo con mi niño de 4 años ya, y nos detienen delante del niño, nos empiezan a golpear delante del niño. El niño, recuerdo hasta el día de hoy cómo gritaba mi mamá, mi mamá, mi mamá, pero estos tipos no tienen sangre, no tienen nada, y efectivamente nos suben a un Fiat 1600 y nos llevan, a mí me llevan con mi hijo. Me llevan a un lugar que yo no identifico en ese momento, que después supe que es el D2, la policía de Mendoza, que hoy es un espacio para la memoria recuperado por quienes fuimos detenidos y torturados ahí. En ese momento me lo sacan a mi niño, Alejo, y me traen, le habían sacado una remerita, una chaquetita que él tenía, y con eso me torturaron todos. Es decir, estos tipos es impresionante, porque las mujeres, todavía falta mucho, pero ya no es tan así. Las mujeres hemos hecho un enorme camino, pero en ese momento las mujeres debíamos dedicarnos al hogar. Es decir, la construcción y el amor al hogar era el mandato. Y para nosotras el mandato del amor al hogar era entregar a los hijos y a las hijas un mundo mejor. ¿Qué acto de amor más profundo era comprometerse por tener un mundo mejor? Por lo tanto, ¿qué hicieron? Condición de mujer, hijo, vamos a matar a tu hijo si no nos decís con quién trabajás, quiénes son tus jefes y demás. Desde ya tengo el orgullo de decir que jamás, primero no les creí y después creí que se habían decidido matarlo. Le van a matar a él y a mí. No, por más datos que diera. Después supe que Alejo me contaba, le preguntaban, ¿cómo se llaman tus tíos? ¿Qué tíos vienen a tu casa? Y le mostraban fotos. Este tío vendrá a tu casa, porque tenían ya hecho un seguimiento muy grande acerca de nuestros pasos. Salíamos de la casa de gobierno, cada iba a su casa y nos seguían a ver con quién nos juntábamos, qué hacíamos y qué cosas hacíamos. Y lo que hacíamos era un tremendo trabajo sindical, como les dije, peleando por el escalafón para las y los empleados públicos. Esto fueron 18 días en el Departamento de Policía de Mendoza, hoy Espacio para la Memoria, en donde fuimos todas las mujeres, no solo yo, quizá yo era en ese momento la más joven y es cierto que era dirigente y quizás ellos pensaban que tenía mucho más para decir, la que sufrí más clase, 23 años. La que tendría más datos y demás. Las torturas son indescifrables. Es muy difícil imaginar que un ser humano puede imaginar o hacer las cosas que se les ocurría y que además compartían ellos. No, agarra la voz, vení vos y demás. Las violaciones todos los días y varios. Siempre estuve, todas las compañeras y los compañeros, vendados y con las manos atrás. Por lo tanto, distinguía si era otro el tipo que te violaba, porque el olor, por la forma de putearte, por la forma en que te daba vuelta, te ponía, te sacaba, eran distintos. Siempre traté de estar consciente de lo que pasaba, aunque terminaba extenuada,
y me daba cuenta, iba contando, porque yo sentía que alguna vez esto iba a pasar, ¿no? Acá ustedes, alguna vez íbamos a poder, si salíamos con vida, decir esto. Así es que sí, era muy difícil contar los días, pero entraba una lucecita y bueno, fueron 18 días, efectivamente después supimos que fueron 18 días en la ilegalidad más absoluta. Hasta que un propio empleado de ellos saca unas fotos cuando nos llevan a declarar, porque nos hicieron un circo que íbamos a declarar arriba con un juez, no era ningún juez, y nos saca una foto a todos torturados, destruidos y todas. Y esto nos legaliza de alguna manera, porque la familia, incluido mi padre conservador y otras compañeras que también sus papás eran políticos de derecha, habían ido a averiguar qué pasaba y le decían, y se habrán ido. Y su hija, quién sabe, dejó en Centroamérica y demás, y como al salir en el diario, los familiares empiezan a moverse y esto nos salva la vida. Todavía no llegaba la dictadura, esto es importante. El tema de sacar esa foto hace que inmediatamente nos busquen ropa, ya casi no teníamos ropa, era jirones. Así es que nos dan una ropa que yo creo de las mismas mujeres que iban a visitar a los policías. Las noches había siempre fiesta, se sentía un tremendo olor a pizza, se reían y había risas de mujeres cuando el personal era masculino. Así que suponemos que había chicas que los iban a visitar a estos tipos, y estos tipos a veces cuando estaban en su joda, la pizza y demás, venían a violarnos. Entonces, ¿a cuál elijo? A esta, vos, y era una joda para ellos elegirnos. Es muy tremendo y entiendo la emoción de quien escucha esto, pero aunque parezca mentira, cada día nos fortalecíamos más en saber, no somos tan malas personas, ni es que soñamos con cosas tan equivocadas y estos señores hacen lo que hacen. Es decir, qué orgullo que estamos en las veredas diferentes, ¿no? Es bien contradictorio decir, pero qué orgullo no ser él, qué orgullo que mi hermano no sea él, que mi compañero no sea él. La cosa es que con la legalización nos llevan a un lugar que nos dicen que hay un juez. ¿Y quién nos va a atender un juez? Carrizo, hoy muerto y condenado a cadena perpetua. Y efectivamente era como una dependencia policial con un señor de traje, con pinta de juez, y yo creí que era juez, efectivamente. A mí me llevaban 2 policías tomadas de acá porque estaba absolutamente desgarrada en mi parte íntima femenina. Y lo miro, él me mira y me dice, buenos días, perdón, y le digo, mire doctor, ¿cómo estoy? Y él me dice, ¿usted no se habrá caído? Hay una película de unos estudiantes también de Buenos Aires que hicieron una película con esto, ¿usted no se habrá caído? Cuando él me dijo eso, yo no sé con lo digo que lo miré. No tengo nada que declarar. Era claro que si era juez o no. Era un tipo que jamás me iba yo a gastar ni a denigrar hablando con semejante cerdo que me veía absolutamente destruida y pensó que me había caído. Así es que no declaro ahí y no declaro por muchos años más, porque cuando ya nos llevan a Devoto no había ninguna posibilidad. Estuvimos en un campo de concentración tantos años. Vino la dictadura. Porque claro, esto pasó el 9 de febrero hasta el 20 y tantos que nos llevan a legalizarnos a la penitenciaría, pero inmediatamente 24 de marzo estamos en las cuchetas durmiendo en la cárcel y tiros y demás, fue muy terrible, es cuando el golpe se da. Y en cada provincia, que lo que hicieron los milicos, cada provincia vienen a saludar a los presos con salvas y con tiros y demás para decirles que por fin la patria ha sido salvada por las Fuerzas Armadas, así que ahora vamos a tener régimen militar. Ya lo teníamos bastante régimen militar, pero bueno, esto significó que nos concentran a todas las presas políticas en Devoto. Esto ocurre en octubre del 76, nos llevan en aviones de guerra, en posición de guerra, y al menos en mi caso son 6 años más sin causa ni proceso en la cárcel de Villa Devoto, que es toda otra historia en donde como mujeres aprendimos tanto, que hoy podemos decir con orgullo
cuando veo esto, voy a hacer una digresión, estos programas que ponen a vivir 7, 8 personas y que empiezan a descartarlos por la imposibilidad de convivir, digo, qué lindos talleres podríamos hacer. Tantas miles de mujeres que veníamos de distintas extracciones, distintas edades, distintas posiciones políticas, vivir 23 por 1 hora encerrada en una celda de 4 cuchetas, con la letrina en donde hacías tus necesidades mañana, tarde y noche, y te pasabas la comida por un jarro ahí. Y todas terminamos queriéndonos, respetándonos, aprendiendo, escribiendo un libro después que fue maravillosa, nosotras presas políticas, hoy de viejas y después de varios años en la pandemia, otras, nosotras en libertad. Y digo, qué increíble que hoy la gracia sea cómo te descarto, no cómo te ayudo y nos integramos y qué me pones vos, qué te pongo yo, sino cómo te descarto para que yo quede solo y primero y lo mejor, ¿no? Es fuerte eso. La cárcel, bueno, esto fue todo un capítulo. Hoy podríamos decir mujeres y hombres, porque nuestros compañeros y nosotras, cuando salimos y empezamos a saber, lo sabíamos un poquito antes, que había miles de desaparecidos. Y lo más grave, que había 500 niños y niñas que se les había robado la identidad. Empezamos a saber que las compañeras que habían caído embarazadas se esperaba que tuvieran el bebé para matarlas y el bebé entregárselo a algún militar amigo. Y fue un compromiso que no es que lo hablamos y lo firmamos, pero fuimos diciendo, es decir, hay que buscar a nuestras compañeras y nuestros compañeros desaparecidos, hay que buscar la identidad de los chicos, y así fue. O sea, desde que salimos, nuestra vida, más allá que trabajamos, volvimos a formar familia, volvimos a tener hijos, a recuperar los hijos y demás, fue hacer justicia. Y voy a decir, Argentina es un país que se distingue de todos los demás, que hemos podido efectivamente llevar a tantos militares a cadena perpetua, empezando por la Junta Militar. Recuerden ustedes que en Chile ni siquiera Pinochet post-mortem se hizo, y que Guatemala es el único país de Latinoamérica que ha podido juzgar solo a su digamos, capo máximo. No es en nuestro caso, son cientos y cientos. Lo que pasa es que la prensa, Clarín y demás, obviamente no cuenta todo lo que ha sido nuestro trabajo en la justicia, porque nosotros, como no tenemos odio, lo que hacemos es ir a la justicia. Nunca los hemos insultado, nunca les hemos gritado, nunca le hemos puesto un revólver acá. Ellos van, tienen sus defensores, los tratamos con respeto. Eso sí, les decimos, usted me violó, ¿cómo sabe que lo violé? Bueno, nosotros buscamos. Esto es muy importante, el trabajo anterior que hacen los organismos de derechos humanos, Movimiento Ecuménico, APDH, madres, abuelas y demás, es saber qué pasaba en esos lugares donde nos detenían. Entonces nosotros con esa información sabíamos, por ejemplo, los días que estuvimos detenidos en el EP, en lo que hoy es el EPM, quiénes estaban de guardia, quién eran los milicos, quién era el jefe, quién era todo. O sea, por lo tanto, ellos tienen un pacto de silencio, pero nosotros sabemos perfectamente quiénes estábamos. Por lo tanto, yo sé el nombre de todos los que me violaron, de los jueces que miraron para otro lado, de los jefes que los mandaban a violar y a matar. Por lo tanto, hoy están presos. Mendoza tiene además en la historia, digamos, el privilegio de ser la primera provincia que juzga a los jueces, porque no hay golpe militar sin la connivencia de la justicia, de la iglesia y de los empresarios que ponen el dinero. Por lo tanto, por eso decimos que es un juicio civil, militar, eclesiástico y judicial. Por lo tanto, los jueces que estuvieron de turno en estos años oscuros en donde nos torturaron, hicieron todo lo que hicieron, están con cadena perpetua también, 2 se han muerto, uno se suicidó antes de que fuera juicio, y bueno, contamos con eso, es decir, hemos hecho justicia, sin gritar, sin darles de nuevo.
hemos hecho justicia y seguiremos haciendo justicia. Una cosa interesante es que dentro de nuestro equipo de abogadas y abogados que nos defienden, una abogada, doctora Vivi Beiligel, se dedicó específicamente al tema mujer, es decir, y cómo pagamos por ser mujeres un precio todavía más alto, ¿no? Es decir, el odio que con el que los tipos nos violaban era porque habíamos roto ese esquema que ellos querían, que la mujer estuviera en su casa cuidando a sus hijos y punto. Y el país lo arreglaban ellos, no lo queda claro que no lo arreglaban solos, hasta ahora no han podido solos, tenemos que seguir tratando de arreglarlo juntos. Pero fue muy terrible, es decir, los milicos, el tema de ser mujer y meterte en política fue uno de los pecados más grandes que tuvimos que pagar de la manera más atroz. Algunas salvamos con vida, otras compañeras nunca más, y lo más grave, a otras compañeras les robaron los hijos y todavía falta mucho para encontrar. Si bien en nuestro país la represión no empieza efectivamente en el 76, ya en el 74, digamos, la muerte de Perón, la llegada de Isabel, de José López Rega, de las 3A, en Mendoza las 3A, no solo estaban las 3A, estaba la Alianza Anticomunista, no sé cuándo, había una cantidad de grupos de ultraderecha actuando. De modo que, bueno, nos tocó lo que nos tocó, pero efectivamente aquí había una política de aniquilamiento de lo que ellos le llamaban la subversión, porque efectivamente queríamos subvertir este orden injusto. Por lo tanto, era real que éramos subversivos, como seguimos queriendo serlo, en el sentido de que seguimos pensando que este orden es injusto y que está mal repartido el chancho, digamos, ¿no? Hay algunos que tienen demasiado, y hay unos muchos que tienen demasiado poco. La cárcel fue una experiencia inesperada, porque en realidad sí, como militante uno debe pensar que le pasan estas cosas, pero llegar ahí, ver lo que fue por lo menos en la concentración de mujeres, una Villa Devoto inmensa, con pabellones inmensos y un lugar donde la primera vez caímos con 23 camas en unos pabellones con gente que no conoces, todas mujeres, cada una con su drama, la mayoría habíamos dejado hijos en las casas, algunas no sabían si los hijos habían sido rescatados por sus abuelos, algunas no teníamos correspondencia, no existía el mail, no existía el WhatsApp, no existían los teléfonos como existen ahora, así es que había que esperar que algún familiar viniera a traer noticias. Sin embargo, ya sabíamos que durante toda la época en que estuvimos detenidas y aún antes, habían empezado a organizarse algunas iglesias piolas, por ejemplo la evangélica estaba Lynn y demás, iglesias norteamericanas incluso muy piolas, y el movimiento ecuménico y habían empezado a recolectar qué pasaba, a dónde estábamos, qué pasó con las mujeres que habían caído presas, qué pasaba con los hijos y demás, y Madres de Plaza de Mayo. Una de las cosas que fue muy impactante saber a nosotras, que las madres de nuestros compañeros, con Eve a la cabeza, y otra compañera, otra mamá que la matan en la iglesia cuando ella se va a refugiar, la iglesia cómplice, porque digamos que acá una iglesia cómplice, que lo dijimos recién, es decir, que sin esa iglesia y sin ese poder judicial los milicos hubieran estado muy complicados para hacer lo que hicieron. La primera conducción de Madres de Plaza de Mayo sufre la caída de Azucena Villaflor, que la matan, una madre que la matan. Eve más fuerte y extraordinaria, y la perdimos en estos días, y es irreemplazable, una mujer única, organiza Madres de Plaza de Mayo, y es un dolor de cabeza, por no situarlo en otro lugar del cuerpo, para los milicos hasta el día de hoy. El odio que tienen a esta estructura de madres que no tuvieron, porque solamente cuando se es mamá sabes qué sos capaz de hacer por defender un hijo. No hay otra receta más que te salió de la panza y que sabes que a lo que dé lugar primero está la vida de tu hijo, de tu hija, que la tuya. Por lo tanto, las viejas se lanzaron con todo, y fue
el primer tropezón de la dictadura y sin duda uno de los elementos fundamentales por los cuales cae, digamos, la dictadura o se desprestigia. Hoy es el único país que el 24 de marzo la gente sale a la calle a conmemorar lo que fue el golpe militar. En la cárcel entonces nos juntamos muchas mujeres que habíamos dejado los hijos en manos, no sabíamos bien de quién. En el caso de mi hijo, su papá, de quien yo estaba separada, un hombre también que abrazó la derecha después que fuimos pareja, siendo él de origen judío, una cosa absolutamente contradictoria, se hace de derecha. Por lo tanto decide que Alejo no me va a ver nunca más. Y durante los casi 6 años, casi 7 que estoy presa, yo no veo nunca a mi hijo. Así es que solo dependía de amigas, vecinas, familiares que lo pudieran ver, que me mandaran un dibujito, que me dijeran en las cartas que eran absolutamente censuradas, mensajes y demás. Y yo sí, todas las semanas le mandaba una carta. Algunas supe que las recibió, alguna no la recibió nunca, la vimos después cuando yo salí y él ya era más grande, pero él ya pudo tener todo lo que yo hice, le escribí. Él fue porque Alejo falleció, fue un compañero más de lucha. Cuando salí se incorporó a la lucha absolutamente, a las convicciones, estaba orgulloso de su mamá. Así es que para mí fue muy bonito, digamos, pero bueno, no fue el único caso. La mayoría de las hijas y los hijos son quienes nos acompañan. Hay una organización que se llama Hijos, hay una organización que se llama Hermanos y Hermanas. Por lo tanto, la semilla cundió, quisieron hacerles creer que éramos unos monstruos y no éramos nada unos monstruos. Así es que fue bonito. El apoyo entonces de las compañeras era no caernos, teníamos que salir bien, teníamos que estudiar, no llegaban, fue una cosa muy loca. Por supuesto nosotros solo, ojalá no llegara el paturucito, no nos dejaban entrar libros y fuimos una generación intelectual de alguna manera, era la generación que nos leíamos todo. Y fue extraordinario que en los primeros pabellones, en donde estábamos con unas camas que eran como 25 camas horrorosas, con unos colchones así, unas camas como de lata, tenían unos tubos así las camas, y no se le ocurre a una compañera sacarle una tapita al tubo, y como había habido presos políticos en el 73, antes del 73, 72, había material de Vietnam, de Cuba, estaba Regis Debray, que era un francés que había escrito mucho sobre la Revolución Cubana, así que teníamos muchísimo para leer, y lo que no teníamos para leer, alguna compañera se acordaba, nos dábamos clases entre nosotras mismas, la que sabía inglés compartía inglés, la que sabía historia compartía historia. En las clases, en las celdas, estos tipos nos hacen lo que se llamaba la calecita, para que estuviéramos, nunca nos aferráramos afectivamente. Entonces estábamos 3-4 meses con 4 compañeras, 3-4 meses de calecita y nos cambiaban a todas. Pero esto, que es cierto, te desestabiliza porque estás acostumbrándote hasta hacer pipí en una celda que estás 23 horas y con una letrina, te acostumbras a todo. Y de pronto cambiar, pero claro, eso también hizo que cada vez fuéramos más ubicadas para integrarnos, compartiéramos más todos los conocimientos, yo aprendí tal cosa, vos aprendiste esto, y esto produjo una corriente de solidaridad y de amor entrañable, de hermanas, ¿no? Y también nos permitió organizarnos. Hicimos en la cárcel lo que hubiéramos querido que fuera nuestro país, a cada quien según su necesidad, de cada quien según su capacidad. Llegaba cada porquería porque no nos dejaban entrar más que hierba, cigarrillos, un poco de queso, unas galletas. La comida le llamábamos tumba porque era grasa con fideos, grasas con arroz. Era para morirse. Por lo tanto le llamábamos tumba. No importa. Cada una que le tocaba la fajina sabía que tenía que ir porque las bichas, que así le llamábamos a las celadoras,
pelaban manzanas, comían frutas y demás. Aprendimos a comer cáscaras de naranja, vitamina C, cáscaras de manzana, bueno, banana no se podía, pero todo lo que tiraban las bichas se podía rescatar, pedazo de lechuga, un pedazo de tomate, la fajina de ese día, porque un día por fajina, por semana nos tocaba limpiar, sacaba de la basura todo lo posible de comer. Lo lavábamos, comíamos y así no. Entonces no había ninguna explicación, los tipos no entendían, porque el tema era aniquilarnos. Ustedes de aquí salen locas o muertas. Eso nos decía el jefe de seguridad. Salen locas o muertas. No salimos ni muertas ni locas. No salimos desvitaminizadas. No salimos debilitadas porque aprendimos a hacer gimnasia ahí encerradas en la celda para no perder la musculatura y estar bien. Y sobre todo salimos intelectualmente tan digamos, ágiles como fuimos de jóvenes, porque sabíamos que el estudio, la memorización nos iba a servir también para cuidar la cabeza, que era lo que nos iba a permitir seguir la lucha, que es la que seguimos hasta hoy, no con todos los resultados que quisiéramos, pero el compromiso es seguir la lucha, de modo que la experiencia carcelaria fue interesante en el sentido que le dimos vuelta todos los objetivos y nuestra unión ha logrado también lo que hemos logrado en nuestro país con los juicios que ya lo hablé. Todas las presas tratábamos de tener un cuaderno, a todas nos llegaba, le pedíamos a nuestras tías, a nuestras madres que nos lleven un cuaderno para ir anotando cosas. Pero la mayoría después se iban deteriorando porque en las requisas llegaban los milicos, entonces estábamos tomando mate, sacaban el mate, lo tiraban así sobre los cuadernos y demás. Por lo tanto, este cuaderno está bastante mojado, pero el día que me toca irme, me toca una guardia de una celadora, que dentro de todo había celadoras que eran piolas, como había una que le decíamos Lola, porque le pedías lo que le pedías y decía, lo lamento señora, no puedo. Por favor, celadora, necesito ir al baño, no me haga que esté ahí en la celda. Lo lamento señora, no puedo. Esa era la peor de todas, la Lola. Me toca una celadora y yo le digo, celadora, estuve casi 7 años con este cuaderno, no, déjemelo salir, por favor, déjemelo salir. Y me mira y me dice, póngaselo debajo de la ropa y no la voy a revisar. Me lo pongo debajo de una ropa que no les puedo decir lo que era porque también era prestada, y saqué este cuaderno que en realidad tiene poemas, cartas de mi niño, que bueno, para mi niño fue hermoso verla, cuaderno, tenía una letra buena, ahora que veo hoy, ahora tengo una letra horrorosa, cosas que fui juntando ahí, tarjetas que nos llegaban, dibujos que se me ocurrían, así que de alguna manera este es el cuaderno que me acompañó más de 6 años en ese lugar tan tremendo que se llamó Villa Devoto y del cual salimos, yo creo que salimos mejores personas porque estas situaciones horrorosas te hacen peor, te hacen mejor. Me parece que en el caso nuestro pudimos salir y limar tantas asperezas que hoy las podemos ver en los logros, ¿no? Los juicios, los trabajos recuperados, las familias recuperadas y todo lo que nos falta hacer, que nos falta tiempo todavía, pero que aún nos queda. Así es que este es un testimonio, nada más, que seguíamos escribiendo, soñando en la cárcel. Salir de Devoto fue maravilloso, no sabía, nunca sabes cuándo te van a decir, te vienen a avisar a la mañana y si usted sale hoy. Y salí con otra compañera de Santa Fe, que hasta el día de hoy somos hermanas de salida y nos juntamos cada tanto, es algo muy maravilloso.
Y ahí me fue a buscar mi papá porque salíamos en las listas. Y de ahí pasó la cosa más linda que pasa en Argentina y que ahora yo sé que está cuestionado, pero íbamos con esta cara de presas, flacas, horribles, desgreñadas, turbulentas, y cruzamos la calle con mi papá y pasa un camión con un obrero de la construcción, debe ser, y nos silban. Sentía yo dentro, éramos dos monstruos. Bueno, salimos y fuimos justamente a la casa de una tía mía que fue la que me visitó, mi tía Consuelo, y nos recibió ese primer momento que fue muy emocionante, de ver una casa, de ver un mantel, de ver un té, estar con una tía, con un familiar, fue muy, muy bonito. Y de ahí tomamos un tren y nos vinimos a Mendoza con mi papá, porque todo eso sucedió en Buenos Aires. Yo sentía, y creo que todas las compañeras y los compañeros habíamos hecho un compromiso, no sabíamos de qué manera, pero sí sabíamos que la lucha seguía, que no se terminaba acá, y la primera era recuperar el trabajo. Lo digno para un militante siempre es trabajar, por eso nos ofendió tanto cuando Macri dijo el curro de los derechos humanos. Nosotros hemos sacado un peso, al contrario, todo lo ponemos para militar. De modo que salimos y lo primero es recuperar. En Mendoza específicamente me tocó armar la mesa de cesanteados con algunos compañeros de otros sindicatos y armamos una mesa en donde la lucha fue recuperar nuestros trabajos y lo recuperamos. Efectivamente logramos en menos de un año cada uno volver a su lugar de trabajo y con eso vivir de lo que uno debe vivir, que es de su trabajo. Esta fue la primera lucha, pero mientras ya empezábamos a conversar entre nosotros, empezábamos a las distintas expresiones políticas. Yo me quedé para siempre en el peronismo, hoy podría ser el peronismo K, siempre del lado más progre, digamos, del peronismo. Y desde ahí, tanto en los lugares de trabajo donde trabajé, como cuando empezamos a visitar los organismos de derechos humanos y vimos que había un trabajo importante que hacer, decidimos dar parte de nuestra vida muy importante para lograr la justicia. Los organismos de derechos humanos fue el lugar en donde nos refugiamos para empezar los juicios de lesa humanidad. La mayoría de nosotras y nosotros trabajamos, recuperamos nuestros trabajos, recuperamos nuestras familias. En mi caso recuperé a mi niño con enorme dificultad, tuve que llegar a la justicia para recuperar a mi hijo, pero lo logré. La militancia hoy, por lo menos en mi caso, sigue siendo en derechos humanos. Como tengo además una parte de mi vida en Chile también estoy en el directorio de un campo de concentración de allá, Puchuncaví, y también milito en derechos humanos, específicamente en estos últimos años. Trabajamos en los cabildos para lograr una nueva constitución, que era una ilusión para toda la gente de izquierda, que quería por fin cambiar la situación de allá, de modo que puedo decir que tengo una doble militancia en Chile y acá específicamente, no en un partido político, sino en la Asociación de Expresos Políticas y Expresas Políticas de Mendoza, hoy en Mujeres Sobrevivientes. ¿Por qué armamos Mujeres Sobrevivientes? Porque entendimos que no solamente las compañeras hemos sobrevivido quienes estuvimos presas. Hay compañeras que sobrevivieron a exilios tremendos. Hay compañeras que sobrevivieron a los incilios, estar escondidas en alguna ciudad perdida de Mendoza o de cualquier lugar, con el terror de salir a la calle y que digan, esa fue, ¿no? Y pase lo que pase, de modo que hoy es un sello que nos hace sentir muy plenas, muy completas, decir, somos mujeres sobrevivientes de distintas situaciones. ¿Y por qué mujeres? También trabajamos con compañeros, porque nos tocó una parte difícil como mujeres, desde que nos sacaron los hijos, desde que nos violaban, que nos castigaban por ser mujeres, hoy también nos hace más fuertes estar juntas las mujeres. Pero
queremos mucho a los varones, ¿sabes? Estamos y tenemos varones que nos apoyan y que están y sin los cuales no estaríamos. Estuvimos ahora homenajeando a Eve en la Plaza San Martín, que es el lugar de Mendoza, y era hermoso llegar los compañeros con los rollos de la foto de nuestros desaparecidos de Mendoza. Entonces esto quiero decir que trabajamos con compañeros sin lugar a dudas, pero nos fortalece saber que somos mujeres, porque además las mujeres nos falta mucho, mucho en el mundo para poder tener el lugar que nos merecemos, ¿no? Me produce contradicción esto que Qatar, y allí las mujeres son menos que nada, ¿no? Es todo un tema, pero bueno. De modo que, bueno, la militancia fue esa: recuperar los trabajos, vivir dignamente del trabajo, seguir militando, lograr los juicios de lesa humanidad, y hasta que nos den las tabas molestamos todo lo que podemos. Hemos recuperado aquí en Godecruz, muy cerca de donde yo vivo, la 7ª comisaría, donde también tuvimos compañeras y compañeros torturados y desaparecidos. Y recuperado en Mendoza el espacio para la memoria, que ha sido extraordinario saber que hoy han ido, si no me equivoco, 5.600 entre niñas y niños de colegios a visitar ese lugar, y podemos mostrarles a dónde estaban, qué pasó, cómo son las celdas, cómo estamos de bien, porque no es decir cómo muestra, sí, mostramos para decir salimos de ahí y estamos bien y seguimos peleando por un mundo mejor. En lo personal, perder a Alejo es algo que me cuesta hasta ahora digerir. Lo aproveché en muy pocos años, y hoy justamente es el mes en donde Alejo nació, se recibió su título de comunicador y falleció. Así es que es un mes difícil, pero también sé que yo no soy creyente, pero creo que él hubiera esperado de mí que nunca dejara de hacer lo que hago. Se hubiera desilusionado mucho si él pasara algo y de pronto aparece y dice: mi mamá se fue a tejer a la casa. No, sí, sería lindo que tejiera, soy una inútil, no tengo ningún problema con el tejido. Pero también de alguna manera es en homenaje a él, a las niñas y niños que nos recuperamos, a las compañeras y compañeros que quedaron en el camino, seguir luchando y también dejando este testimonio que yo agradezco tanto. Es una manera de que no perdamos la memoria. En nuestro país pasaron estas cosas y ojalá nunca más.